Mi esposo y sus amigos pensaron que sería chistoso abandonarme en un pueblo perdido de España después de una pelea. A ver cómo le haces, se rieron, arrancando el coche. No volví. Meses después, Raúl me encontró en Portugal. Ya estaba rehaciendo mi vida. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. Nunca imaginé que mi vida cambiaría así, de un momento a otro. Estábamos en un pueblo chiquito de España, de esos con calles empedradas y casas blancas que parecen de cuento. Habíamos ido de vacaciones con Raúl, mi esposo, y sus amigos de la universidad, esos compadres que lo tratan como si fuera el mero mero. Yo no quería ese viaje, pero cedí, como siempre, para no pelear. Todo iba más o menos bien hasta esa noche en un bar. Raúl ya llevaba varias copas encima, y cuando le dije que parara, se puso como loco. Siempre controlándome, Teresa, me gritó enfrente de todos. Sus amigos, Pepe y Juan, se rieron, echándole más leña al fuego. Déjala que se las arregle sola, dijo Pepe, y Raúl, con esa sonrisa burlona que odio, asintió. Salí del bar para tomar aire, pero él me siguió, todavía gritando. La discusión se puso fea, saqué cosas de años, él también. De pronto, dijo, a ver cómo le haces ahora, tan lista que eres. Se subió al coche con sus amigos, y arrancaron. Vi las luces traseras perderse en la curva, el polvo subiendo en el aire, y me quedé parada, con mi bolsa en la mano, 50 euros y mi pasaporte. Nada más. Pensé que era una broma, que volverían a asustarme no más, como tantas veces. Pero pasó una hora, luego 2, y nada. El frío de la noche me caló los huesos, y las miradas de los españoles en las mesas del bar me hicieron sentir como bicho raro. Intenté llamarlo, pero mi celular no conectaba. Volverá, me dije, aunque un nudo en el estómago me decía otra cosa. Ahí, sola, con el ruido de sus risas todavía zumbándome en la cabeza, entendí que esto no era un juego. Era real, y estaba atrapada en un lugar que ni siquiera podía pronunciar bien. Esa primera noche en el pueblo español fue eterna. Me quedé parada en la calle hasta que las piernas me temblaron, esperando a Raúl como si fuera a aparecer con cara de arrepentido. No pasó. Al fin, con el frío mordiéndome, entré a un bar a pedir ayuda. El mesero, un muchacho flaco, me dejó usar el wifi. Saqué mi celular y marqué a Raúl una y otra vez, usuario no disponible. Probé con Pepe, con Juan, con todos los que iban en ese coche, y nada. Me habían bloqueado, como si yo fuera una desconocida. Entonces se me ocurrió checar nuestra cuenta del banco en línea, la que compartíamos desde que nos casamos. Con dedos torpes, entré a la app y casi se me cae el teléfono, 0 pesos. Raúl la había vaciado antes de irse, y mis tarjetas de crédito estaban en su cartera, porque él siempre decía que era más práctico que las cargara. Me sentí como una idiota. A mis 52 años, después de 25 de matrimonio, ahí estaba, sola en un país extraño, sin un centavo más que esos 50 euros. El mesero me vio la cara y me trajo un café sin que lo pidiera. ¿Estás bien?, preguntó en español lento. Asentí, aunque era mentira. Con lo que tenía, busqué un hostal. Una señora mayor, con arrugas profundas y ojos tristes, me rentó un cuarto chiquito arriba de una panadería. Olía a humedad, la cama era dura como piedra, pero me dio una manta extra y no me cobró más. Me tiré ahí, mirando el techo, y mi cabeza no paraba. Pensé en cómo dejé mi trabajo de maestra en la primaria para criar a Carmen y a Luisito, en cómo Raúl me convenció de que él manejara todo el dinero porque era hombre de negocios. Siempre confié en él, y ahora me daba cuenta de que ese control no era cariño, era una jaula. No dormí, lloré bajito, con rabia y miedo, preguntándome cómo iba a salir de ese hoyo. Pero algo en mí, una chispa chiquita, empezó a susurrar que no podía rendirme. No todavía. Al amanecer, con los ojos hinchados de tanto llorar, salí del hostal decidida a encontrar una salida. El pueblo estaba despertando, los panaderos sacaban el pan fresco, y el olor me abrió el hambre, pero no podía gastar mis euros todavía. Caminé por las calles, buscando una señal del coche de Raúl, pensando que tal vez se habían quedado cerca. Nada. En un café, pedí agua y usé el wifi otra vez.
Entonces llegó el segundo golpe, peor que el dinero, un mensaje de mi hija Carmen. Mamá, ¿qué pasa? Papá dice que te fuiste por capricho, que no te busquemos porque estás enojada sin razón. Me quedé helada. Raúl no solo me había dejado tirada y sin un peso, sino que ahora mentía a mis hijos, pintándome como una loca para que no me buscaran. Sentí un dolor que me atravesó el pecho, como si me arrancaran algo vivo. Mis hijos, lo único bueno que saqué de ese matrimonio, ahora dudaban de mí por culpa de él. No supe qué contestarle a Carmen, mis manos temblaban demasiado. Me imaginé a Raúl en México, con su cara de mártir, contándole a todo mundo que yo era la mala. Eso me encendió una furia que no sabía que tenía. No iba a dejar que me hundiera así. Conté mis euros, 45, porque ya había gastado algo en el hostal. Fui a una casa de empeño que vi cerca de la plaza. Saqué mi anillo de bodas, el que Raúl me dio en nuestro 10º aniversario, con su piedra brillante que tanto presumía. El señor del mostrador me ofreció menos de lo que valía, pero acepté. Con ese dinero, más lo que me quedaba, compré un boleto de autobús a Portugal en una terminal chiquita. No quería volver a México todavía, no con Raúl tejiendo su telaraña de mentiras. Pensé en mis años con él, las veces que me callé cuando me decía que no servía para nada sin él, que mis sueños de volver a dar clases eran tonterías. En el autobús, mirando por la ventana los campos españoles, decidí que no iba a regresar a esa vida. No sabía a dónde iba, pero algo me decía que Portugal podía ser un nuevo comienzo. Me aferré a esa idea como a un clavo ardiendo, con el corazón roto pero latiendo fuerte, diciéndome que todavía podía salvarme. El autobús me dejó en un pueblo chiquito de Portugal, con casas pintadas de colores vivos y el mar brillando como un espejo a lo lejos. Bajé con lo poco que traía, mi bolsa vieja, 20 euros arrugados y unos zapatos que ya me habían sacado ampollas. No tenía idea de qué hacer, solo sabía que necesitaba poner más distancia entre Raúl y yo, entre esa vida que me había aplastado y lo que fuera que viniera después. Caminé por un sendero polvoriento, con el sol quemándome la piel, entre viñedos que se perdían en el horizonte como un mar verde. El hambre me retorcía el estómago, y el cansancio me nublaba la vista. Mis piernas temblaban, pero seguí, como si parar fuera a rendirme. Hasta que no pude más. Me desplomé entre las vides, con la tierra seca pegándose a mi cara, y por un momento pensé que así iba a terminar todo, que después de tanto luchar, quizás era mejor dejarme ir. No sé cuánto tiempo estuve ahí, tirada como trapo viejo, pero una voz suave me sacó del aturdimiento. «Señorita, acordar», dijo una mujer. Abrí los ojos con trabajo y vi a una señora mayor, Dona María, con el pelo gris amarrado en un chongo y las manos curtidas de trabajar duro. Me miró con preocupación, y aunque apenas tenía fuerza, sentí su calor. Me levantó con una energía que no le calculé por su tamaño, y me llevó casi a rastras hasta una finca cerca. Ahí estaba don José, su esposo, un hombre flaco de bigote blanco y ojos serios que parecían leerme el alma. Me sentaron en una cocina rústica, con paredes de piedra gastada y un olor a sopa que me abrió el apetito al instante. Había hierbas colgadas del techo, una estufa vieja echando humo, y una mesa de madera llena de marcas de uso. María me puso enfrente un tazón de caldo caliente, con papas, zanahorias y un toque de algo que no reconocí pero que me supo a pura vida. No hablaba portugués, pero con mi español y muchas señas les conté lo que pude, que mi esposo me había abandonado, que no tenía ni dinero ni a dónde ir. María me escuchó callada, y cuando terminé, me dio un abrazo fuerte, de esos que te deshacen por dentro. Lloré como niña, y ella no me soltó. Don José trajo una cobija gruesa y me señaló un cuarto al fondo de la casa. Era pequeño, con una cama angosta, un colchón delgado y una ventana chiquita que dejaba ver los olivos afuera. Me acosté, todavía temblando de frío y de nervios, pero con un alivio que no esperaba. Al día siguiente, María me explicó con gestos y palabras sueltas que su hijo había muerto joven, que su casa estaba vacía desde entonces. No me pidieron nada a cambio, solo que me quedara un tiempo. Yo, sin fuerzas ni rumbo, acepté. Esa finca, con su silencio tranquilo y el calor de esa pareja, me dio un respiro que no había sentido en meses. Por primera vez desde que Raúl se fue, dormí profundo, arrullada por el viento que silbaba entre los árboles como una promesa de algo mejor. Los días en la finca de Dona María y don José se convirtieron en una rutina que nunca imaginé disfrutar. Al principio, apenas podía moverme del cansancio y las ampollas,
pero María me puso a trabajar de a poquito. Me enseñó a recolectar uvas, a cortar las maduras con cuidado para no dañar las vides. Mis manos, que en México solo habían sostenido libros y tizas, se llenaron de tierra y cortes, pero cada racimo que ponía en la canasta me hacía sentir útil. José me mostró cómo podar los olivos, con un machete viejo que manejaba como si fuera parte de su cuerpo. Al inicio, yo era torpe, cortaba mal las ramas y él me corregía con paciencia, sin regañarme. Así se aprende, Teresa, decía, y yo asentía, sudando bajo el sol portugués. En la cocina, María me metió de lleno a sus guisos. Nada de recetas escritas, todo era a ojo y al olor. Me enseñó a hacer un arroz con pescado que llevaba tomate y especias que no conocía, y aunque mi primer intento salió aguado, ella se rió y me dijo que la práctica hace al maestro. Poco a poco, aprendí a amasar pan, a moler aceitunas para aceite, y hasta a destilar un vino casero que quemaba la garganta pero sabía a gloria. Era raro, yo, que en México vivía entre juntas de padres y horarios estrictos, ahora encontraba paz en esas tareas tan simples. Mis ampollas se volvieron callos, y mi cuerpo, que antes se quejaba por cualquier esfuerzo, empezó a sentirse fuerte, como si la tierra me estuviera dando algo que Raúl nunca pudo. No todo era fácil. Había noches que me sentaba sola en el porche, mirando las estrellas, y el peso de lo que pasó me caía encima. Pensaba en Carmen y Luisito, en si de verdad creían las mentiras de Raúl, y el corazón se me apretaba. Una vez, María me encontró llorando y se sentó conmigo. No dijo nada al principio, solo me pasó un pañuelo. Luego, con su español torpe, me contó que su hijo murió en un accidente en el mar, que ella también había sentido que el mundo se le acababa. Pero la vida sigue, Teresa. Siempre sigue, dijo, y me apretó la mano. Eso me dio consuelo, aunque no borraba la tristeza del todo. Empecé a aprender portugués, palabra por palabra. Obrigada, fue lo primero, para dar las gracias, y luego frases para pedir cosas o charlar. María y José se reían de mis errores, pero me animaban, y con el tiempo pude platicar más. Me contaban de su juventud, de cómo se conocieron en una fiesta del pueblo, de cómo criaron a su hijo con lo poco que tenían. Yo les hablaba de México, de mis años de maestra, de mis hijos, y aunque a veces me trababa, ellos escuchaban con atención. Esas charlas, con el ruido de los grillos de fondo, me hacían sentir menos sola, como si estuviera tejiendo algo nuevo con ellos. El dolor de lo que Raúl me hizo no se iba del todo, pero se hacía más chiquito. Ya no me despertaba sudando, pensando en sus risas o en cómo me dejó tirada. En su lugar, mi cabeza se llenaba con las tareas del día, cuántas uvas cortar, cómo ajustar el fuego para el pan. La finca, con sus paredes gastadas y su olor a tierra mojada, empezó a sentirse como un hogar, más que esa casa bonita en México donde todo giraba alrededor de Raúl. Una tarde, mientras colgaba ropa en el tendedero y el viento me pegaba en la cara, me sorprendí sonriendo sin razón. Fue un momento chiquito, pero me di cuenta de que estaba sanando, de que tal vez podía construir algo mío, algo que nadie me pudiera quitar. Después de 3 meses en la finca, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo una mujer perdida que se escondía del dolor, te empezaba a sentir que tenía un lugar. Una mañana, Dona María y don José me despertaron temprano. Vamos al mercado, dijo María, señalando un montón de botellas de vino y aceite que habían preparado. Me puse nerviosa, nunca había vendido nada, mucho menos en un idioma que apenas manejaba. El mercado del pueblo era un relajo de colores y voces, puestos con frutas, quesos, telas, y gente gritando precios. José armó una mesa chiquita, y María me empujó al frente. Tú hablas, Teresa, dijo con una sonrisa, como si confiara en mí más de lo que yo misma confiaba. Con mi portugués medio mocho, empecé a ofrecer el vino y el aceite. Bon sabor, feito en casa, decía, tropezándome con las palabras, pero la gente se paraba a escuchar. Algunos se reían de mi acento, otros me pedían que contara de dónde venía el aceite. Les decía que era de los olivos de la finca, que todo lo hacíamos a mano, y aunque mi explicación era un desastre, compraban. Al final del día, la mesa estaba casi vacía. María me dio un sobre con euros, mi parte del trabajo. Ganaste, Teresa, dijo, y cuando abrí el sobre, se me salieron las lágrimas. No era mucho, pero era mío, ganado con mis manos, no un favor de Raúl ni un permiso de nadie. En 25 años de casada, nunca había tenido algo así, porque él controlaba hasta el último peso. Esa noche,
mientras guardaba el dinero bajo la almohada, María y José me sentaron en la cocina. Somos viejos, empezó José, serio, y tú trabajas bien. María asintió, poniendo su mano sobre la mía. Queremos que te quedes, Teresa. Que seas parte da finca, como socia. Me explicaron que no tenían hijos aquí, que querían enseñarme todo para que el negocio siguiera cuando ellos ya no pudieran. Me quedé muda, con el corazón latiéndome fuerte. Yo, una maestra de pueblo mexicano, socia de una finca en Portugal. Dudé, pensando que no sabía lo suficiente, que no era mi lugar. Pero José me cortó, aprendes rápido. Nos ensinamos. Y María agregó, tens forca, Teresa. Maíz do que pensas. Acepté, temblando de emoción y miedo. No era solo quedarme, era ser alguien otra vez, no la sombra de Raúl. Al día siguiente, empezamos de lleno. José me llevó a los viñedos y me explicó cómo saber cuando las uvas estaban listas, cómo el sol y la lluvia cambiaban el sabor. María me enseñó a llevar las cuentas en un cuaderno viejo, con números escritos a lápiz. Era un desastre al principio, pero poco a poco fui entendiendo. Me sentía orgullosa, como cuando mis alumnos de primaria aprendían a leer y yo sabía que había ayudado. Esto era diferente, más grande. Era mío. Esa semana, mientras clasificaba aceitunas en la mesa de la cocina, pensé en mis hijos. No les había escrito desde que vi el mensaje de Carmen, y la culpa me picaba. Pero también sentí una paz nueva. Raúl ya no era el centro de mi mundo, lo estaba reemplazando con algo que yo misma estaba construyendo. La finca, María, José, el mercado, todo eso me daba un propósito que nunca tuve en México, donde solo era la esposa de. Por primera vez, me vi como Teresa, no como la que alguien más quería que fuera. Habían pasado casi 4 meses desde que llegué a Portugal, y la finca ya era mi mundo. Una tarde, mientras clasificaba uvas con José bajo el sol de otoño, escuché un ruido raro, el motor de un coche que no era del pueblo. Me limpié las manos en el mandil y salí a ver. Ahí estaba Raúl, parado junto a un carro rentado, con su camisa cara y unos lentes oscuros que gritaban dinero. Me miró como si no me reconociera, con mi piel quemada por el sol y el pelo recogido en una trenza deshecha. Teresa, ¿qué te pasó?, dijo, con ese tono de superioridad que antes me hacía sentir chiquita. Vine a sacarte de este lugar. Ya estuvo bueno de tus berrinches. Sentí un coraje que me subió desde el estómago. ¿Berrinches? Después de todo lo que me hizo, ¿eso era lo que pensaba? No voy a ningún lado, Raúl, le dije, cruzándome de brazos. Se rió, como si fuera un chiste, y dio un paso hacia mí. Tus hijos están preocupados. Te porté bien estos meses, pero ya es hora de volver a casa. Mentira. Sabía que no había hablado con Carmen y Luisito, que solo quería controlarme otra vez. No te creo nada, le contesté, y saqué los papeles del divorcio que había preparado con un abogado del pueblo. Los había guardado en mi cuarto, listos para este momento. Se los puse en las manos, y su cara cambió, de burla a furia. ¿Esto qué es, Teresa? ¿Crees que puedes hacer esto sola?, y gritó, arrugando los papeles. No duras ni un mes sin mí. Te voy a arruinar, vas a ver. Pero ya no le tenía miedo. María y José salieron de la casa, callados, parándose atrás de mí como un muro. No entendían todo, pero sabían que algo estaba mal. Raúl los miró con desprecio, como si fueran menos, y eso me dio más fuerza. Aquí tengo mi vida ahora, le dije, señalando la finca. Tú me dejaste tirada, me quitaste el dinero, les mentiste a mis hijos. Ya no decides por mí. Se quedó callado un segundo, como si no supiera qué hacer con esta Teresa que no se doblaba. Estás loca si crees que esto te va a funcionar, dijo al fin, subiendo al coche. Te vas a arrepentir. Arrancó con un rechinido, levantando polvo, y se perdió por el camino. Me temblaban las piernas, pero no de miedo, sino de algo que se sentía como victoria. María me puso una mano en el hombro, y José murmuró algo en portugués que no entendí, pero su tono era firme, como diciendo que había hecho bien. Esa noche, sentada en la cocina con una taza de té que María me preparó, sentí que un peso se me quitaba de encima. Raúl ya no era mi dueño. Los papeles del divorcio eran mi libertad, y la finca, mi prueba de que podía valerme sola.
Pensé en mis hijos, en cómo les explicaría todo, pero ya no había prisa. Por primera vez en años, el futuro no me asustaba, lo veía como algo que podía moldear con mis manos, como la tierra que ahora trabajaba. Raúl se había ido, y con él, la Teresa que se dejaba pisotear. Cuando Raúl se fue esa tarde, algo dentro de mí se asentó, como si la tierra de la finca me abrazara más fuerte. Mandé los papeles del divorcio por correo a México, y aunque tardaron semanas en llegar, supe que era el último clavo en el ataúd de esa vida vieja. Días después, mi celular sonó, era Carmen. Mamá, papá dijo cosas feas, pero no le creí del todo, me dijo, con la voz temblorosa. Le conté la verdad, cómo me dejó en España, cómo me quitó todo, cómo llegué a Portugal por puro coraje. Luisito también habló conmigo, y entre lágrimas y cartas, fuimos cosiendo lo que Raúl había roto. No fue rápido ni fácil, pero mis hijos entendieron que no me fui por capricho, sino porque necesitaba salvarme. Me volví parte del pueblo como si siempre hubiera pertenecido ahí. Por las mañanas, ayudaba a José en los viñedos, aprendiendo a distinguir las uvas dulces por su color y peso. Con María, mejoramos el aceite de oliva, y hasta hice etiquetas con mi letra chueca que los vecinos compraban en el mercado con sonrisas. La finca creció tanto que contratamos a Joao, un muchacho flaco pero trabajador, para cargar las cajas pesadas. Los fines de semana, me sentaba en la plaza con las señoras del pueblo, tomando café y oyendo chismes sobre quién se casaba o quién peleaba. Me enseñaban portugués con paciencia, y yo les contaba de México, de las fiestas en mi pueblo natal. Ya no era la extranjera perdida, era Teresa, la que llegó huyendo y se quedó a echar raíces. A mis 52 años, mirando los olivos desde el porche, entendí algo que Raúl nunca me dejó ver: soy más fuerte de lo que él o yo misma creíamos. Él quiso hundirme, pero sin querer me dio alas. Entre las uvas y el sudor, descubrí que la vida no termina cuando te traicionan, te empieza cuando te levantas y te das cuenta de que puedes construir algo tuyo, algo que nadie te quite. Si pudiera hablarle a quien me escucha, le diría esto: no dejen que nadie les robe su valor. Aunque te lastimen, aunque te dejen en pedazos, siempre hay un rincón en el mundo donde puedes volver a empezar, donde floreces y te das chance. Yo lo encontré en esta finca, y no cambiaría este camino por nada, ni por la casa bonita que dejé ni por las promesas vacías de Raúl. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia, de verdad significa mucho. Cada drama familiar esconde un dolor silencioso, un grito callado o un sentimiento que nadie se atreve a mencionar. Si esta historia te hizo sentir algo, enojo, tristeza o consuelo, déjalo en los comentarios. Podrías estar expresando lo que alguien más nunca ha podido poner en palabras.